Buenas tardes, compañeritos. Vamos a empezar en unos minutitos. Voy a ver si puedo hacerles llegar unas presentaciones. Si no, pues ni modo. Así empezaremos. Pero yo ahorita en un momentito veo esto. Gracias.
Bueno, buenas tardes, compañeritos. Quería presentarles efectivamente una diapositivas, pero no pasa nada. La verdad es que vamos a trabajar. Bueno, antes de empezar, sí les rogaría que para el próximo martes, o sea, podemos tener los grupos de 4 personas, por favor. Cada grupo, 4 personas. Ahí vamos a tener un fiscal, un juez, un defensor y un imputado. Entonces, por favor, rogaría ya para el próximo martes, ya cuando estemos presencialmente, ustedes presencialmente me entrevistado de los grupos de 4 personas. Si nos sobra uno o dos, nos vamos a un grupo, los hacemos de 5, pero en principio todos los grupos de 4, por favor, todos de 4, para el próximo martes. Porque hoy vamos a seguir viendo el tema del manejo código, que es lo que más me interesa ahorita, el manejo código, algunos conceptos por ahí refrescantes. Y ya después empezaríamos ya prácticamente a conocer las audiencias, qué audiencias se dan en la fase preparatoria, qué audiencias en la fase intermedia, cómo se desarrollan las audiencias, bosquejo de las audiencias y también video de las audiencias. Entonces ya después ya empezaríamos prácticamente a trabajar duramente en audiencias. Bien, pero para eso vamos a ver el famoso manejo de código, que es lo que me interesa. Saquen su código ustedes en su casita y vamos a trabajar los siguientes temas. Ustedes lo apuntan. Esas eran las diapositivas que yo traía. Las apuntan y los encuentran en su código, por favor. Esa es la tareita de unos 10 minutos para buscar en su código cada uno de estos artículos que son importantes. Vamos con la primera. La acción pública. ¿En qué artículo se encuentra la acción pública? El objeto de la investigación. Es bien importante el objeto de la investigación. Otro tema también muy importante es dónde se encuentra el levantamiento de cadáveres. Levantamiento de cadáveres. El otro son testigos oculares y referenciales. Testigos oculares y referenciales. Lo otro son la libertad probatoria. ¿Dónde se encuentra la libertad probatoria? La siguiente es la autopsia. ¿Dónde está la autopsia? ¿Dónde está regulada la autopsia en nuestro Código Procesal Penal? La siguiente es la interceptación de comunicaciones. ¿En dónde se encuentra regulada la interceptación de las comunicaciones? También la extracción de sangre. La extracción de sangre, muy importante y polémico en su momento. La escena del crimen, ¿en dónde está la escena del crimen? ¿Dónde está regulada la escena del crimen? El secuestro de cosas, no secuestro como tipo penal. El tipo penal, el secuestro de elementos. El derecho penal premial, en dónde está regulado el derecho penal premial. Los peritajes, ¿dónde están los peritajes? ¿Dónde está regulado el testimonio a través de videoconferencia? ¿Dónde están regulados los testimonios a través de videoconferencias? Entonces, repito, acción pública, objeto de la investigación, levantamiento de cadáveres, testigos oculares y referenciales, libertad probatoria, la autopsia, interceptación de las comunicaciones, la extracción de sangre, escena del crimen, el secuestro, derecho penal premial, los peritajes, el testimonio a través de videoconferencia. Una parte. Siguiente parte, la siguiente.
prueba ilícita. ¿Dónde está contemplada la prueba ilegal? ¿Dónde está contemplada la cadena de custodia? La cadena de custodia. ¿Dónde está regulada el análisis de prueba? También los obstáculos a la persecución penal están establecidos. También los reconocimientos en fila de personas. ¿Dónde está el reconocimiento en fila de personas? También en dónde está regulado la orden de detención. La orden de detención. También lo relativo a la flagrancia. A la flagrancia. También lo relativo a las peticiones orales. Peticiones orales. Y por último, los métodos especiales de investigación. ¿Dónde está establecido los métodos especiales de investigación? Bien, repito esa última parte. Prueba ilícita, custodia, prueba anticipada, los obstáculos a la persecución penal, reconocimiento en fila de personas, la orden de detención en donde está regulada, la flagrancia, peticiones orales y por último los métodos especiales de investigación. Así que por favor, 10 minutitos máximo para que ustedes puedan localizarme esto en su código penal, en su ley penal. ¿Dónde están esos? Muy bien. 10 minutos, compañeritos. Aquí los estaré vigilando. Para los que se acaban de conectar, solo estoy esperando unos 10 minutos a los compañeros porque les hice un dictadito de elementos importantes del proceso penal e instituciones para que las estén buscando. En unos 7 minutos más o menos ya reiniciamos. No se preocupen, que los vamos a desarrollar también, pues no solo de buscarlos.
¿Cómo vamos? ¿Finalizamos? Finalizando. 2 minutos más. ¿Cómo vamos, compañeritos? Ya finalizamos. Es solo para buscar los artículos, nada más. No es para que se aprendan de memoria el código, solo es para manejo de código. Bueno, de todas maneras, si no lo localizaron, ahora mismo vamos a hablar sobre ello. La acción pública. Les pedí que buscaran el artículo de la acción pública, pues el artículo es el 24 bis. Recordemos que la acción pública es la que tiene el Ministerio Público, el monopolio de la acción pública. Es el que ejerce la acción pública en cualquier delito que valga, sea la redundancia, que sea de la acción pública. Y da tristeza, yo he escuchado algunos comentarios o algunas entrevistas de algunos funcionarios del Ministerio Público y dicen que presenten sus denuncias. Perdónenme, pero cuando son delitos de acción pública no esperemos denuncias. Se tiene la noticia, se tiene un periodicazo o cualquier Twitter que salga de algo, el Ministerio Público tiene que instar directamente. Yo he visto funcionarios, he escuchado funcionarios que es lo que dicen. No han presentado las denuncias. Perdónenme. Distinto es la acción pública a instancia particular. Esa es diferente. La acción pública a instancia particular ya lo sabemos todos, que son en ciertos delitos nada más que se necesita la denuncia. Todos los demás delitos, jóvenes, no necesitamos denuncia. El Ministerio Público de oficio deberá de actuar. Ahora, si son delitos dependientes de instancia particular, lo único que necesita efectivamente eso es la denuncia. Háblese de lesiones leves, lesiones culposas, esos son los delitos, los allanamientos, esos son los delitos, las estafas, son los delitos que se necesita que exista una denuncia. Los delitos de violación ya no. Ya son todos delitos de acción contra bis. El Ministerio Público tiene que actuar de oficio en la inmensa mayoría de delitos. ¿No? El Ministerio Público tiene que tener una unidad donde está monitoreando cualquier circunstancia para ir detrás de ese delito. Eso debería ser. El objeto de la investigación, esto es bien importante porque en el mismo Código Procesal Penal, en el artículo 309, nos explica cuál es el objeto de la investigación. Y el objeto de la
investigación, esto es muy importante porque tenemos que partir qué es lo que se persigue en la investigación penal. Y en la investigación penal se persigue 309. Dice, en la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho. Tiene que determinar la existencia del hecho. Aún hay más. Asimismo, deberá establecer quiénes son los que participaron en el delito. Ese es el objeto de la investigación. Y el conocimiento de las circunstancias personales para que sirvan para valorar la responsabilidad o influyan en su punibilidad. Esto es lindo. Si ustedes recordarán, hay factores que afectan la culpabilidad y factores que afectan la punibilidad para la imposición de pena. Y aquí nos está diciendo, tienen que ver todas las circunstancias que le puedan agravar o atenuar la pena. Y por último dicen, verificará también el daño causado por el delito. Todo eso es para la reparación del daño. O sea, ese es el objeto de la investigación. Tenemos con claridad el objeto de la investigación. No solo determinar los hechos, determinar los partícipes, sino también los daños causados para una eventual acción de reparación. Entonces, con el siguiente, levantamiento de cadáveres. ¿Dónde está el levantamiento de cadáveres? Ese lo tenemos en el artículo 195 del Código Procesal Penal. Y esto es importante porque, al menos en mi época, estuvimos de oficiales de un juzgado de paz en un municipio, nosotros nos tocaba ir a levantar los cadáveres, porque no existía Ministerio Público. Hoy día, pues, se tiene el privilegio de contar el Ministerio Público en cada sede municipal. Eso fue un muy valioso elemento, porque antes no existía, y antes en mi tiempo ni siquiera Ministerio Público, o sea, un tema más complejo todavía. No había Ministerio Público más que solo policía y juzgados, y nosotros íbamos a levantar los cadáveres con un croquis sencillo, y con eso determinar más o menos judicialmente cómo había quedado el occiso. Hoy no, pues ya tenemos mejores técnicas. Se participa en IF, participa el Ministerio Público, ya hay fotografías, hay videos, hay toda esa escena de crimen que nosotros ya la hemos visto. ¿Dónde está lo relativo a los testigos oculares y referenciales? Eso, los testigos oculares y referenciales en el artículo 207 del Código Procesal Penal. Aparte de los testigos directos, los que vimos, esos son los oculares, vieron directamente al hecho, el agresor, vieron algunas circunstancias del delito, pero también están los referenciales. No todos los testigos son los que vieron directamente, sino que porque alguien se lo transmitió, porque alguien se lo contó, una persona que estaba en ese lugar se lo contó. Una historia. Y efectivamente, hablando de libertad probatoria, la tenemos en el artículo 102 y 185 del Código Procesal Penal. La libertad probatoria. Esto guárdenselo, por favor, en su cabecita. La libertad probatoria. Porque tenemos libertad de probar. Por cualquier medio podemos probar cualquier circunstancia. Lo importante es que no se nos coarte la modalidad de probar o los elementos probatorios. Entonces lo tenemos en el artículo 182, la libertad probatoria, y el 185 dice otros medios de prueba. Cualquier medio indispensable para obtener el objeto de la investigación, eso es contar con libertad probatoria. No existe una libertad limitada, no, es libre, y por eso es importante tener en cuenta el artículo 182 y 185. Otro elemento no menos importante y bastante que se da mucho en Guatemala, lamentablemente, son las autopsias
el 238 del Código Procesal Penal, las autopsias. Les decía a los otros compañeros de la clase anterior, lamentablemente quitaron dentro del pensum de la facultad, teníamos una clase que se llamaba medicina forense, y esa medicina forense era de ley que todos los estudiantes tenían que ir a la morgue. Y era interesante porque íbamos a ver exactamente cómo había quedado un fallecido, le hacían la autopsia o necropsia, y eso lo tenemos en el 238, que ahora anteriormente era a través del organismo judicial, hoy día lo tenemos por INASIF. La interceptación de las comunicaciones. Esto es tema importante, lo vimos en una época no muy reciente. La interceptación de las comunicaciones, toda la información que fluía por las comunicaciones. A partir de ahí, todo el mundo tiene miedo a hablar, todo el mundo hablamos por WhatsApp, todo el mundo hablamos por Telegram, y como que si fuéramos nosotros grandes, de grandes organizaciones, pero se volvieron famosos las interceptaciones. Pues ese tema de las interceptaciones de las comunicaciones forma parte de los medios especial de investigación contenidos en la ley del crimen organizado. Anteriormente, efectivamente estaba la interceptación de las comunicaciones en el Código Procesal Penal, pero se declaró inconstitucional. Pero ahora se trasladó a la ley del crimen organizado. Dentro de la figura de la ley del crimen organizado se encuentra en el artículo 48 esa interceptación de las comunicaciones, que tajantemente dice que es para 30 días y que le corresponde al juzgador la autorización correspondiente. O sea, esto, la interceptación de las comunicaciones, viene muy relacionado con lo del 308, que es la autorización judicial. El 308 lo tenemos que tener muy en la cabeza, que sirve, es el fundamento para que los jueces puedan autorizar cualquier evento que necesite el Ministerio Público realizar. La extracción de sangre. Esto hoy día ya no se ve la dificultad que voy a plantear, pero hace más o menos unos 15 años o un poquito más, se planteaba si el reo o el sindicado, perdón, no aceptaba que le sacaran sangre para determinar su ADN o determinar cualquier cotejo para el ámbito criminalístico, simplemente decía que no, y en forma automática los jueces ya no autorizaban. Entonces el debate era difícil, porque mucha gente defendía la postura del sindicado, porque decían, es que si lo hacen, si le sacan la sangre sin su consentimiento, es una confesión judicial. La confesión judicial está prohibida cuando no lo hace con su consentimiento. La discusión era fuerte, pero el día próximo yo les voy a llevar personalmente un artículo que escribí por esos años. No me recuerdo si fue en el 2003, 2004, no recuerdo exactamente el artículo, pero lo tengo por ahí, yo lo voy a fotocopiar. Ese artículo fue el que abrió el camino a establecer que la extracción de sangre, quiera o no quiera el sujeto, judicialmente se puede autorizar. Entonces, y abrió brecha ese artículo, yo se los voy a pasar. El que no quiera leerlo, lee, el que no, pues no. Pero interesante porque es un diálogo, y efectivamente es un diálogo que escribo, el diálogo entre un alumno y un profesor. El alumno le pregunta cosas al profesor y el profesor le responde, y dentro de eso es la extracción de sangre. Y la conclusión con más en esos fundamentos del artículo 194 y el 78 del Código Procesal Penal,
se puede establecer que sí, quiera o no quiera el procesado, judicialmente se le obliga. Pero vuelvo a insistir, hoy no son los tiempos de antes, ¿verdad? Hoy ya se ve lógico, ¿y por qué no? Pero antes créame que no. Y ahí yo les voy a compartir ese articulito de mi autoría hace ya muchos años. Bien, la escena del crimen, esa famosa escena del crimen que todos lo miramos ahí en las carreteras, en las calles, donde están las marcas por números, está la cinta, está la protección policial y ahí hay un cadáver u otra, una puerta, lo que sea, sellada. Esa es una escena del crimen. ¿En dónde está estipulada la escena del crimen dentro de nuestro Código Procesal Penal? Está en el 314. Ahí tenemos contemplado legalmente la figura de la escena del crimen. El secuestro o el orden de secuestro es interesante porque el secuestro como tipo penal en el Código Penal está en el 201 y aquí está en el artículo 200. Y es ahí donde el juzgador, con base en el 308 de su Código Procesal Penal, puede autorizar el secuestro de cosas, secuestro de documentos para la investigación correspondiente que haga el Ministerio Público. Después tenemos el derecho penal premial. Derecho penal premial. Esto es parte de la ley del crimen organizado. La ley del crimen organizado incluyó todas estas figuras bien interesantes porque van directamente al crimen organizado, para batallar al crimen organizado, porque el crimen organizado es una estructura, ¿verdad? No es fácil. Si es individual no pasa nada, pero es una estructura de poder donde existen cabecillas, gerentes, una gran estructura donde tienen normas internas y estrictamente dedicadas a delinquir. Entonces no es nada fácil y por eso surgen estas figuras. Aparte de los métodos especiales de investigación, surge la figura del derecho penal premial, que es premiar, por eso es premiar a un sujeto o sujetos que pertenecen a la organización criminal con la finalidad que delaten a sus cabecillas. Entonces eso ya se vuelve un colaborador eficaz, lo que le llaman acá en Guatemala, colaborador eficaz, o le llaman en otros, se les puede dar un criterio de oportunidad, se les puede rebajar la pena, se les puede dar un anticipo de libertad, o sea, esos beneficios que tiene el sujeto. Pero eso lo encontramos en la ley del crimen organizado, en el artículo 90 de esa ley. Los peritajes, ahí está la famosa criminalística, los técnicos, los estudiosos en determinar a través de la criminalística determinadas circunstancias que van a ayudar mucho a la investigación. No quién, sino si el arma fue disparada, si los vellos o la sangre pertenece a determinadas personas, el fluido, cualquier circunstancia ya lo hacen los peritajes y los peritos, y eso está en el 225. La defensa también tiene derecho a sus peritos, que son los consultores técnicos, porque muchas veces uno desconoce. Un perito de INASIF dedicado a la contabilidad, dedicado al ámbito tributario, frente a usted que no conoce nada tributario, puede tener un subconsultor técnico que hace lo de perito, el 225. Algo también no es importante es el testimonio por videoconferencia. Los testimonios por videoconferencia se pusieron mucho de moda por el avance tecnológico. ¿Para qué traer a un testigo desde Petén y Zabal si lo puede hacer como nosotros estamos platicando?
ese testigo, el testimonio que se hace mucho ya ahora en Guatemala, ya no solo testimonio de testigos, sino también incluyendo imputados, se hace por videoconferencia. Con eso se ahorran recursos, se aprovecha la tecnología y indudablemente también se protege a los testigos en su caso. Esto es importante tenerlo presente en el artículo 218 bis y 218 ter. Ahí tenemos ese fundamento de esa modalidad que ha funcionado muchísimo. La prueba ilícita. Esto es importantísimo. La prueba ilícita. La prueba ilícita es esa prueba ilegal. ¿Y qué es esa prueba ilegal? Esa prueba ilegal es aquella que no ha llenado los estándares legales para realizarla. Háblase de los allanamientos ilegales, que lo allanan a las 5 de la mañana, se convierte todo ilegal. Aquellos ingresos a sus viviendas sin autorización judicial, se vuelve todo ilegal. Aquellas interceptaciones de las comunicaciones sin la autorización judicial, se vuelve ilegal. Entonces es una prueba ilícita y todo lo que traigamos de ahí no vale. Prueba ilegal. 183 de nuestro Código Procesal. Prueba inadmisible, esa prueba porque no se obtuvo dentro de parámetros legales. Obviamente también esa prueba ilegal tiene sus excepciones. Por ejemplo, hay un allanamiento ilegal, pero a los 5 minutos viene un allanamiento legal, entonces ahí estamos hablando a través de una fuente independiente, que esa fuente anterior no va a impedir que la otra sea legal y que tenga todos los elementos correspondientes. Y también, ¿qué pasa cuando alguien tiene interceptada su línea telefónica? Porque está siendo objeto de una investigación y resulta que el señor M viene y le habla. Entonces ahí le interceptan prácticamente lo que habla el señor M. Y si el señor M ahí se descubre que él también es partícipe de esa organización o esos delitos, pues estamos hablando de un descubrimiento inevitable, la verdad, porque es inevitable que se descubra que otra persona habló y que esa persona puede estar también siendo partícipe del delito. Porque él no estaba interceptado, perdóneme, no estaba interceptado, pero como fue a través de un descubrimiento inevitable de la verdad, pues se vuelve lícita. Esto es muy importante. Entonces la prueba lícita la tenemos en el 183. Cadena de custodia. La cadena de custodia está establecido en el artículo 237 del Código Procesal Penal. Esa cadena de custodia es muy importante. Cadena de custodia. Custodiar los elementos encontrados desde la escena del crimen o cualquier otra escena. La garantía de las cadenas de custodia es que nos garantice a usted como partes procesales y como jueces se garanticen que ese es el mismo elemento, el mismo objeto traído. Ese objeto localizado en la escena del crimen es el mismísimo contenido en el debate, porque recordemos que el único lugar donde se puede desarrollar la prueba es en el debate, es el único lugar, no existe otro. Entonces, ¿quién nos garantiza que ese rifle que presentaron aquí en el debate es el mismo que fue obtenido en la escena del crimen? ¿Quién nos garantiza eso? Antes aquí en Guatemala se pasaban unas cosas increíbles. La pistola obtenida en la escena del crimen no era la misma la que se estaba en el debate, entonces ya no había delito. Así es. Entonces con la cadena de custodia nos garantiza, una cadena de custodia, todos los indicios, elementos y objetos de prueba.
237. La prueba anticipada la tenemos en el 317. Es una figura bien importante la prueba anticipada porque la prueba anticipada tiene un principio fundamental, la prueba. El único lugar donde se tiene que reproducir la prueba es en el debate. El único. Pero hay circunstancias que ameritan adelantarlo. Se va a morir el testigo, el testigo se va a ir del país, o la incineración de drogas, se tiene que incinerar la droga, es necesario hacer esa anticipo de prueba, pero el anticipo de prueba tienen que participar todos, como que si fuera un debate, como que si existiera un debate. Ahí tiene que hacerse la prueba anticipada. Prueba anticipada. Obstáculos a la persecución penal, háblese de los famosos antejuicios, la prejudicialidad, la incompetencia, pues esos son obstáculos que obstaculizan, valga la redundancia, la persecución penal, y eso lo establece el 291. El reconocimiento en fila de personas, eso es una vigencia del 246, del artículo 246, y esto es bien interesante porque se da mucho en la práctica. Anteriormente, no sé si ustedes se recordarán, pero estaban muy pequeñitos, antes se hacían muchos debates y había la víctima, decía, él fue el que me secuestró. Entonces, el mismo juez decía, se encuentra en la sala la persona que dice usted que la secuestró. Sí, el que está sentado ahí, él fue el que me secuestró. Eso no se permite. Para hacer el señalamiento ya no se permiten los debates. Eso se hace a través de esta diligencia del reconocimiento en fila de personas, porque el 246 nos señala requisitos indispensables en el reconocimiento en fila de personas. No puede estar solo la persona que se dice, tienen que haber varias personas que pueden tener ciertas características similares para que la persona que vaya a reconocer no esté equivocada. Pero es una diligencia aparte al debate. En el debate, como es una diligencia anticipo de prueba, tiene que ser todo, tienen que participar todas las partes, tienen que levantar el acta correspondiente frente al juez y esa acta ya se va directamente al tribunal de sentencia. Cuando el tribunal de sentencia ya esté juzgando, traerá a la figura del juez y a las partes esa acta de reconocimiento en fila de personas, el 240. La orden de detención. Yo sé que les costó mucho encontrar el 257, solo que está un párrafo ahí escondidito en el tercer párrafo. Ahí está donde dice que el Ministerio Público podrá solicitar la orden de detención que corresponda. 257, tercer párrafito, está la orden de detención como fundamento. Porque en ese mismo 257 nos aparece la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Ahí nos dice que la flagrancia no solo es estar cometiendo el delito, sino en un momento después de cometer el delito, siempre y cuando exista seguimiento. Puede darse la flagrancia. Lo cometió en Guatemala y lo capturaron en Escuintla por flagrancia, sí, porque le dieron seguimiento cuando se robó el carro y lo capturaron hasta Escuintla. Entonces, flagrancia. Y también tenemos las famosas peticiones orales, que eso tenemos el fundamento en el 109 de nuestro Código Penal, peticiones orales, que ahora a través de la concentración procesal e indudablemente la inmediación procesal, pues hacen cualquier tipo de peticiones verbalmente. La concentración ha ayudado mucho, tomando en cuenta la concentración procesal, porque en una sala de audiencias se citó a las partes para una diligencia o una audiencia y ahí de un mismo, con base en el 109, se puede hacer una petición tomando en cuenta la concentración procesal y si el juez lo considera oportuno, pues se oirá a las personas y se motivará y ya para otra fecha o para la misma fecha,
cualquier diligencia solicitada oralmente. Es lo valioso de la oralización. Entiendo también que a veces se ha desfasado la oralización por una u otra circunstancia. Ya en lugar de ser audiencias cortas, se han vuelto enormes. Pero esto es una cuestión ya de que hay gente que le gusta hablar más que otras, ¿verdad? Y por último tenemos los métodos especiales de investigación. Como ya les dije, esos métodos especiales de investigación están concentrados en la ley del crimen organizado. Y esa ley del crimen organizado es decir, una estructura criminal. Y una estructura criminal, pues ya sabemos, se compone de cabecillas, de jefes, de estructuras, de normas, de estar destinados estrictamente a cometer delitos. Yo siempre los invito no para agarrar escuela, no, sino para aprender muchas cosas. Lamentablemente en Guatemala tenemos muy poco hábito de lectura, pero aquí tengo yo el libro. Permítame. Se van a apasionar los que ya la vieron, pues ni modo, ¿verdad? Los que ya vieron esto, pero si no leer, ver esta película, ya todo la saben. Es ver toda esa estructura de lo que es un crimen organizado. Aparte que nos presentan unas frases emblemáticas, geniales, de comportamiento social, pero ahí mira uno lo que es en sí un crimen organizado, qué estructura la que tienen, cómo manejan todas las circunstancias. Y el quien quiere verla y disfrutarla una vez al año, están totalmente invitados. Yo les puedo decir que la he visto como unas 50 veces quizás en mi vida o más, y no me aburro de verla. Y leerla también. Ya tuve la oportunidad de leerla ya una vez y me encantó. La verdad es que siempre se dice que es mejor leer la obra que verla. Entonces, es importante porque esos métodos especiales de investigación se concentran en la ley del crimen organizado. Y en esa ley del crimen organizado tenemos las operaciones encubiertas, que están en el artículo 21 de la ley del crimen organizado, las entregas vigiladas, que está en el artículo 35 del crimen organizado, y está la más famosa de ellas, que es la interceptación de las comunicaciones, que está en el artículo 48 del crimen organizado. Las operaciones encubiertas, pues, esto es bien delicado porque son personas con autorización del Ministerio Público que se encargan de infiltrarse en las organizaciones criminales. Se infiltran al crimen organizado y pasan la información constante al investigador y a los jefes de la Policía Nacional encargados y para obtener la información correspondiente. Las entregas vigiladas, pues es lo que comúnmente vemos con las extorsiones o también con los secuestros. Se entregan determinadas cantidades de dinero vigiladas mientras atrapan, obtienen mayor información a los integrantes del crimen organizado para los delitos. Esa era la idea de participarles, de empezar al manejo código. Esto es muy importante para mí, futuro juez, futuro fiscal, futuro defensor, manejo código. Y eso es lo que se mira exactamente en las audiencias. Y seguiremos con algunos temas de manejo código el próximo jueves y el martes, pues creo que ya, aparte de tener ya los listos que ustedes muy finamente me van a tener de grupos de 4 compañeritos
cada grupo cuatro a su plena disposición. Licenciado, Don Eric, ¿cuál es la parte del padrino que nos recomienda ver? Laura. Pero eso es para verla todos los años. A mí eso me lo recomendaron ver hace como 25 años, pues. Ver al menos una vez al año, me dijeron, y de veras que sí vale la pena. No solo como cultura. Es más, los que les encanta el cine pueden verificar que El Padrino es la película que para muchos y a nivel mundial es la número 1 de todos los tiempos, pero que nos sirve mucho para comprender también estos fenómenos criminales. Excelente, don Eric. Cuénteme, Daphne, Valeria. Buenas tardes, Liz. Solo tenía una pregunta que no logré anotar el artículo que nos proporcionó sobre el secuestro. El secuestro, este es el 200, la orden de secuestro. Que recuérdense que en el secuestro del Código Penal está el 201 y la orden de secuestro aquí está en el 200. Fácil. Gracias, licenciado. No, hombre, para nada. Compañeritos, si no hay otro comentario, otra duda, nos miraríamos el próximo jueves por este mismo canal y creo que el martes, por favor, les rogaría ese listadito, porque tenemos que empezar ya las prácticas. Manejo código, por favor. Buenas tardes, se cuidan. La pasen bien.